Muy buenos días, ingeniero, compañeros. Mi nombre es John Cordero Magallán, soy estudiante del Tecnológico Universitario Rumiñahui. A continuación procederé a presentar la gran tarea 2 correspondiente a la materia de aplicaciones eléctricas, la cual consiste en identificar los componentes y diagnosticar el estado de motores y generadores de corriente continua. Ok, entre los motores de corriente continua tenemos que estos, a ver, en las máquinas de corriente continua, el inductor está en el estator y estas es de polos salientes y el inducido se encuentra dentro del rotor, como podemos observar aquí en la imagen anexada. Ya. Entre estos, ambos devanados se conectan a tensiones continuas. Por el devanado del inducido, este recibe la tensión a través de un colector de delgas, por lo que la corriente que circula por él es en sí prácticamente es alterna, aunque no es completamente sinusoidal, aunque este movimiento suele ser corregido después. Bien, cuando esta actúa como generador, en el inducido se generan corrientes alternas que, como ya había mencionado, estas son rectificadas por el colector, por lo que en sí suministra tensión continua al exterior. Esto es cuando actúa como generador. Y como cuando actúa como motor, la interacción del campo magnético del inductor con las corrientes alternas que circulan por el devanado del rotor produce el giro en sí del rotor. En su funcionamiento, ay no, cierto, disculpen, me salté algo. En la constitución básica del motor, como sabemos, el inductor es de polos salientes y se encuentra ubicado dentro del estator. El inducido del rotor y su devanado se alojan en ranuras. El inducido se alimenta a través de un colector de delgas. Una línea neutra es la recta con los puntos donde el campo magnético se anula. Y hay tantas líneas neutras como pares de polos, porque, o sea, obviamente tienen dos polos. Ya, ahora procederemos a lo que es el funcionamiento. Bien, como sabemos, una máquina de corriente continua puede funcionar, puede funcionar como un generador o puede funcionar como un motor según la configuración que se necesite y según la función en sí. Cuando funciona como generador, esta se aplica una fuerza de la bobina conductora de corriente, es decir, el demandado de la armadura, este, que con el campo magnético, que puede ser producido por imanes permanentes o puede ser un electroimán, por decirlo así, y el movimiento de rotación creará un campo magnético en la armadura y la rotación continua en sí creará el campo magnético que mediante el colector, en este caso, emitirá el voltaje en corriente continua. Cuando la máquina CC funciona como motor, el voltaje entra por el colector y este colector realiza un proceso de lo que es la conmutación por el paso de la corriente por la armadura. Esta genera fuerzas electromagnéticas, las cuales producen el giro del motor en sí. Producen la fuerza electromotriz aparte de un voltaje inducido. Como siguiente ítem tenemos lo que es la placa de datos. Aquí en la placa de datos tenemos 23 ítems, los cuales aquí en la presentación solo tenemos 8 que son relativamente los más importantes.
que tenemos como número uno es el nombre del fabricante, que esta es la empresa que fabrica, o construye o los ensambla. Ya. Tamaño y la forma de construcción. Estas en sí son las dimensiones físicas con las que se encuentra el motor. Clase de corriente, aquí vemos con qué tipo de corriente se alimentará, ya sea esta corriente continua o corriente directa. En nuestro caso sería corriente continua. Como ítem 4 tenemos clase de máquina, ya sea motor, generador o alguna otra especificación. El número de fabricación, que es en sí el código con el código único con el que está identificado este motor. En el caso de, como un ejemplo, se podría decir que es como el número de cédula en el caso de las personas. Como punto 6 tenemos identificación del tipo de conexión del arrollamiento. Estos pueden ser delta estrella o este, según la configuración deseada. Tenemos tensión nominal, intensidad nominal, potencia nominal. Y aquí tenemos entre los más ítems que no están aquí en la presentación, pero igual los mencionaré, como punto 10, unidad de potencia, esta puede ser en kilovatios. El punto 11, régimen de funcionamiento nominal. 12, factor de potencia. 13, sentido de giro. 14, velocidad nominal en revoluciones por minuto. 15, frecuencia nominal. 16, excitación en máquinas de corriente continua y máquinas síncronas. LFR, que es el inducido para máquinas asíncronas. Forma de conexión del arrollamiento inducido, como 18, máquinas de corriente continuas y síncronas. Eh, Número 20, clase de aislamiento. 21, clase de protección. 22, peso en kilogramos o toneladas, ya sea según sea el caso. Y número y año de edición de la disposición tomada. ¿Cómo vas? Bien. En los componentes o partes de un generador DC tenemos el estator, que esta es la parte fija formada por los polos salientes y culatas. El estator en sí, este es el que proveerá del campo magnético, ya sea provisto por imanes permanentes o, por, o inducido por un campo electromagnético. El inductor, ese es el devanado formado por las bobinas situadas alrededor del núcleo de los polos principales. Esto, al ser recorrido por la corriente de excitación, crea el campo magnético del inductor, es decir, es el electroimán en sí. El rotor es la parte móvil que gira alrededor del eje. Este también a su vez podría darse el caso que podría ser el inducido, ya que el inducido también, este devanado está situado entre las ranuras del rotor mismo y que por la influencia del campo magnético es objeto de las fuerzas electromotrices inducidas y esta produce lo que es el giro, que es provocado por el inductor que, valga la redundancia, induce el campo magnético. El entrehierro es la distancia que existe entre los polos principales y el rotor. Bien. Las denominadas zonas neutras son los puntos del inducido en las que el campo magnético es nulo. El colector es el conmutador en sí, que es el cilindro en el que está conformado por delgas de cobre conectadas al inducido y giran conjuntamente con él. Con estas hacen un proceso de conmutación, los cuales intercambian constantemente la polaridad del campo magnético, permitiendo así en sí el giro. Los polos auxiliares son los polos salientes situados entre los polos principales, cuyos arrollamientos están conectados en serie con el inducido. Esto con la finalidad de crear un campo magnético contrario a la reacción del inducido, y esto evita problemas y provoca una buena conmutación sin chispas. En tipos de generadores DC, tenemos que es según su tipo de excitación. Los circuitos de inductor e inducido de una máquina de corriente continua
se pueden conectar entre sí de diferentes maneras, dando lugar a máquinas en sí de comportamientos diferentes, ya sea de excitación independiente, excitación de derivación o shunt, excitación compuesta o compound. Bien. Como dijimos, según la excitación independiente, los circuitos de inductor e inducido se conectan a redes de corriente continua distintas. Esto lo podemos observar en la imagen aquí. Aquí podemos observar el de excitación independiente, el de excitación o derivación shunt, que están los circuitos de inductor, como podemos observar en la imagen. El inductor y el inducido se conectan en paralelo a la misma red de corriente continua. Podemos observar la de excitación serie, que en los circuitos de inductor e inducido se conectan en serie entre sí, es decir, uno a continuación del otro. Esta conexión no se utiliza por lo general en lo que son generadores. Excitación compuesta o compound. Cada polo o inductor tiene dos bobinas, de forma que existen dos circuitos inductores. Uno se conecta en serie y el otro en paralelo con el circuito inducido, y el conjunto se conecta a la misma red de corriente continua. Entre estas tenemos, en el compound, tenemos que tienen de corta derivación y larga derivación. En el de corta derivación, el inductor shunt se conecta directamente en paralelo con las escobillas del inducido, y el conjunto de ambas se conecta en serie con el inductor en serie, como podemos observar en la imagen. El compound de larga derivación, de corta derivación, disculpen. Y en el de larga derivación, el inductor shunt se conecta en paralelo al conjunto del inducido más el inductor serie. Podemos observar aquí. Bien, para continuar. Partes que pueden fallar. Se pueden dar diversas fallas, en las que principalmente se dan fallas por el aislamiento en el bobinado. Como sabemos, la vida útil del bobinado de un motor o un generador eléctrico puede ser menor, si este fuese expuesto a condiciones desfavorables, ya sean eléctricas, mecánicas o un factor ambiental. Esto se pueden determinar estas fallas realizando las respectivas pruebas, ya que una falla en el aislamiento del bobinado se puede detectar mediante detección del voltaje, una corriente parásita en lo que es la carcasa del motor o generador. Se pueden dar fallas por daños en el rotor, las cuales estas se pueden dar por fallas mecánicas, asimismo una mala fuerza, o se trabó el motor y el eje se puede desbalancear. Ya. Fallas por daños en el estator. Los fallos en el estator se emergen por daños físicos. Puede ser por la contaminación, corrosión, alta temperatura o el desequilibrio del voltaje, alguna variación, soportes o algún soporte roto. Fallos por daños en el eje. Estos daños también se pueden dar por factores físicos que afecten lo que es el eje de nuestro motor. Se pueden dar los fallos en el rodamiento, que estos se pueden dar de igual manera por factores físicos, principalmente son por fallas de lubricación, ya que estas son las partes externas que se lubrican constantemente. Y para finalizar, como conclusión, pude concluir que los motores y generadores comparten componentes tales como colector, rotor, estator, inducido y el inductor, los cuales en sí estos pueden funcionar de igual manera como motor o generador según sea la función que se necesite. Adicional a esto, se comprendió que una máquina de corriente continua es una máquina reversible. Como ya mencioné, funciona como generador o como un motor, según como lo necesitemos. Bien, y es necesario realizar mantenimiento constante, realizando los respectivos pasos para poder determinar alguna falla a tiempo y prevenir algún daño, algún más grave. Y bien, sin más que agregar, esta ha sido mi presentación. Muchas gracias.